Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre los patrones de cambio evolutivo, enfocándonos en la anagénesis y la cladogénesis. Por esta ocasión se los presentaremos Figueroa Vázquez, Dayana Harim y Tinájeros Gutiérrez Audet Dominique en el equipo Las electrolitas de la materia de biología. Como primer tema tenemos nuestro índice. Les explicaremos qué temas se abordarán: el cambio evolutivo, la anagénesis y la cladogénesis, en cada una sus características y algunos ejemplos. ¿Qué es el cambio evolutivo? Este se refiere a la modificación a lo largo del tiempo, dando a entender que, no todo va a ser como siempre ha sido. Las cosas cambian, todo evoluciona, sea para bien o sea para mal, siempre va a haber cambios, siempre va a haber modificaciones. Este se origina la diversidad. Con esto se refiere a que se originan varios tipos por ejemplo, en el humano hay varios tipos de pieles. Es una diversidad de pieles, una diversidad de idiomas, una diversidad de costumbres. O sea, es una diversidad en torno a todo. Al igual que este es parte de los procesos de adaptación. Ya sea que sean humanos o sean animalitos o sea lo que sea, van a lograr tener ese proceso de adaptación. Así como cuando ocurrió apenas lo de la pandemia, este, pues los humanos tuvimos que adaptarnos, se adaptaron igual las tecnologías. Fue parte fundamental de muchas personas, de mucha población en el mundo que pues por medio de la tecnología trabajaban o como nosotros estudiábamos, los maestros nos impartían clases. Y esto mismo pasa con la naturaleza, se adapta al medio en el que se encuentra y al entorno, refiriéndonos a su ecosistema, a sus climas y a todo lo que esta abarca. También por otro lado se amplía el acervo genético, o sea, ya no sería como tal una misma cadena genética, sino se va ampliando, como la misma palabra lo dice, se va haciendo más grande cada vez. Pues esto es bueno porque va creando nuevas especies, va creando nuevas, ¿cómo decirlo? Les va creando nuevas adaptaciones a esa cadena genética que muchas de las veces pueden ser para un buen medio, para un buen fin, ya sea que los animalitos sean un poco más resistentes, que los humanos, como en este caso, como ya lo ponía bien el ejemplo de la pandemia, había niños habían bebés que cuando sus madres estaban embarazadas de ellos, se inyectaban la vacuna contra el COVID y los bebés salían como inmunes al COVID. A esto se refiere con ampliar el acervo genético, se hace más grande y pues evoluciona. Y bueno, también es necesario que lo clasifiquemos y lo comprendamos en sus cambios evolutivos, porque pues no va a ser siempre en la misma época, ni en la misma era, ni en el mismo momento, ni en el mismo lugar, así como era en la edad del Paleolítico, mm, y así fueron, por así decirlo, evolucionando el ser humano de nada más poder tallar las piedras y poder crear fuego. Ahora ya pues hay encendedores y pues es más fácil crear fuego, ¿no? Y bueno, en otros ejemplos sobre esto mismo, tenemos como primer punto la fisionomía de los rinocerontes. Como podemos ver en la imagen, está un punto A, eran muy pequeños, muy diminutos. Al igual su fisionomía era muy finita, pero conforme el tiempo pasó a la imagen B, empezaron a ser un poco más toscos, se veían un poco más rudos.
Y bueno, como igual se empezó a deformar, como lo empezamos a ver en la imagen C, o sea, de ser algo bonito, parecido a un tipo caballo, pues ya se ve así como un poco más extravagante, un poco más grande, se ve más imponente. Y pues a lo largo de la trayectoria igual pues pasó a la imagen D, que como bien la podemos ver, igual pues ya le salieron los cuernitos, igual el tamaño en cuanto a su aspecto físico, en cuanto a su cuerpo, en cuanto a sus características, pues aumentó de tamaño. Se hizo más fuerte, adquirió más fuerza, adquirió más peso y pues igual su tono muscular, su piel igual incrementó en el grosor. En el siguiente ejemplo tenemos la evolución biogenética. Esto se refiere a que pues en los fetos, cuando se va creando la vida, va evolucionando. Eh, no se refiere a evolucionar en décadas, años o así. Por ejemplo, pusimos dos ejemplos en el humano y en la gallina. En el humano, pues a las semanas va siendo un pequeño embrión, un pequeño feto muy chiquito. Y conforme van pasando las semanas y los meses, este se va creando, o sea, va cambiando físicamente y genéticamente, va cambiando la forma y el aspecto del bebé, va evolucionando. Y pues igual en el caso de la gallina, en varios días, igual pues pasa de ser un huevito muy chiquito a ser pues un pollito. Pues los embriones y así van creciendo conforme a días. Con esto queremos dar énfasis a que no siempre se va a tratar de una evolución a años, a décadas, a siglos, sino también la evolución la vivimos o se procrea constantemente con los nacimientos de nuevos seres vivos. Y bueno, en el último ejemplo tendríamos la filogenia molecular de los marsupiales. Bueno, en este caso, eh, en la imagen A podemos ver cómo se va desarrollando la quijada de los marsupiales. En la imagen A tenemos que su hueso de abajo, que era la parte de la quijada de abajo, era un poco más grande, un poco más ancho. A ciencia cierta no sabemos si podría ser un poco más fuerte a esa parte o podría ser un poco más débil de acuerdo al tamaño. Mientras que en la imagen B vemos que ese mismo hueso se redució el tamaño, redució la forma de la mandíbula. Pero en la imagen C tenemos que, aparte de que redució, también los huesos de arriba, de la parte de arriba de la mordida, también se hicieron un poco menos anchos y un poco más largos. Y pues con esto podemos determinar que igual se hace la evolución en cuanto a la estructura ósea. No siempre vamos a tener las mismas estructuras que pues se tenían en algunos, hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas y siglos. Concepto evolucionario del linaje. Los linajes evolucionarios son grupos monofiléticos compuestos de una o de múltiples poblaciones darwinianas o demes. Afirmamos que son grupos monofiléticos porque se derivan de una población darwiniana fundamental o de la fracción de una población darwiniana. El hecho de que estas poblaciones y fracciones de poblaciones sean considerados como demes implica que en ellas puedan registrarse procesos microevolutivos tales como selección natural, selección sexual, deriva genética, migración y mutación genética. Para eso, tales poblaciones o fracciones de poblaciones deben estar compuestas por individuos capaces de transmitir hereditariamente parte de sus características. La derivación genética de la población ancestral a una población que de ella se
se origina y existe es algo real, porque los individuos del stock inicialmente de la población derivada tienen vínculos de filiación que son vínculos materiales con los individuos de la población primitiva. Es en esta última que deben buscarse los progenitores de los integrantes del stock con el que se inicia la población derivada. Ahora comenzaremos a hablar del anagénesis. ¿Qué es anagénesis? Para entender el anagénesis o evolución filética es la evolución progresiva de las especies que generalmente implica una menor variabilidad genética de los organismos en la población y por lo tanto los cambios existentes no se traducen en una bifurcación o cladogénesis, no obstante puede dar lugar a una especificación. Durante la anagénesis, una especie acumulada de cambios lentamente hasta llegar a un punto donde ya no es la misma especie que era hace millones o miles de años. Según Lamarck, la jirafa evolucionó anagenéticamente alargando gradualmente su cuello, como se ve en la imagen que presentamos, dando como ejemplo a la jirafa. Una especie permanecerá igual para siempre, pero las condiciones ambientales cambian si la especie se adapta a ellas. Una vez que estos cambios alcanzan un punto de inflexión, la especie A se convierte en la especie B, e incluso aunque parezcan ser muy familiares. Y con la especie A me refiero a la especie que se muestra en la imagen con respecto a la B. La característica definitoria de las anagénesis es la ausencia de ramificación observada en la cladogénesis. La especie original no muere, pero con el tiempo simplemente se disuelve en la nueva especie. Por ejemplo, el caballo comenzó su evolución a partir de un pequeño mamífero sin pretensiones llamado Eupudus, que significa caballo del amanecer. Era un animal bajo, en algún lugar entre las 12 o 20 pulgadas o los 30 y 50 centímetros de alto. Su espalda era arqueada, con un cuello corto, un hocico corto y una cola larga. Sin embargo, una de sus características más distintivas era que sus patas tenían 5 dedos en lugar de solo casco como los caballos modernos. Es cierto que los pies delanteros solo tenían 4 dedos visibles y uno de ellos era un vestigo que ni siquiera tocaba el suelo. Sus patas traseras también tenían 2 dedos vestigales que no servían para un propósito práctico. Los dedos de los pies también estaban acolchados, como la pata de un perro. En resumen, Euplosis parecía más un perro vegetariano que un caballo. Durante decenas de millones de años, una larga cadena de especies de caballos conectó a Euplosis con el caballo moderno y su nombre latino Equus. El mayor y más visible de estos cambios evolutivos es el tamaño general del animal, pero especialmente sus patas. Y como se muestra en la imagen del teléfono, tenemos primero el ejemplo del anterior animal del cual estuvimos hablando y del caballo hasta el caballo, del primer caballo que se llamaba, del que hablamos Euplus, hasta el caballo actual. Al principio, Euplus vivía principalmente en bosques y ambientes selváticos y se alimentaba principalmente de hojas, pero con el tiempo el hábitat preferido de los equidados, familia evolutiva del caballo, cambió de bosques a llanuras. Los cambios y los amplios espacios abiertos de las llanuras seleccionaron a los equidados de mayor tamaño, ya que aquellos equidos fueron pequeños depredadores con mayor facilidad, así que el tamaño más grande y los más veloces fueron seleccionados a favor. Por esta razón, los antepasados del caballo también se seleccionó las características de los dedos unidos de los pies, así y en su lugar desarrollaron un solo casco. La evolución del caballo no es un ejemplo perfecto del anagénesis. Decimos imperfecto porque en algunos puntos algunas especies antiguas de caballos se ramificaron en múltiples especies. En otras palabras, algunas especies antiguas de caballos evolucionaron a través de la
cladogénesis. Y como punto a continuación va a seguir mi compañera Dañada explicando su parte del tema, que es la cladogénesis. Bueno, a continuación les voy a explicar, les voy a presentar lo que es la cladogénesis. Como bien ya podemos observar en la imagen, este se refiere a pues que no es como una línea como tal de herencia, sino que esta se ramifica. Y bueno, como bien ya se los había mencionado, en la cladogénesis tenemos que pues esta es a base de la bifurcación genética en una población. Se refiere a que no solo es una, una especie como tal, sino pues esta se hace varias, o sea, crea varias, a base de una, a base de dos, a base de tres, se van creando varias. Como bien ya se los había mencionado anteriormente, igual esta se caracteriza por las ramificaciones que va teniendo. Eh, Esto en cuenta de que, por ejemplo, si cruza un pajarito azul con un pajarito blanco, puede que salga el mismo pajarito, ya sea azul o blanco, o se va a abrir una pequeña ramita en la cual el pajarito va a ser, por así decirlo, lila o morado. A eso nos referimos con ramificaciones. Pueden ser en cuanto a aspectos físicos o en cuanto a aspectos biológicos. Las especies nuevas no pierden su identidad precursora. Como bien lo dijimos, un pajarito va a heredar otro pajarito, simplemente va a cambiar ya sea su pico, su color, sus alitas o algo así, por así decirlo. La división de una especie ancestral en varias nuevas, como bien ya lo habíamos dicho, pues desde el primer pájaro, pues se van a ir creando varias, de acuerdo a cómo sean las cruzas y de acuerdo a cómo sea su ADN y su herencia genética. Esta va a ir derivando varios aspectos, ya sean físicos o biológicos. Y bueno, en nuestro último punto tenemos que las especies nuevas también adquieren sus propios caracteres derivados de la primera especie ancestral. Con esto igual, como pues ya se los había mencionado, nos referimos a que pues sus propios caracteres de la primera especie ancestral, por ejemplo, que son sus alitas, su forma física, o sea, su forma ya como tal, su aspecto físico, refiriéndome a su siluetita, su piquito igual, o sea, estas serían como sus características derivadas de su especie ancestral, que fue pues la primera especie que se creó de los pajaritos. Y bueno, esto pasa con diferentes, ¿no? O sea, cada, cada animalito, cada persona va a tener una cuestión diferente. Solo pues quise tomar el ejemplo de los pajaritos porque se me hacen muy lindos y se me hace un buen ejemplo para que yo me pudiera dar a explicar con ustedes. Y bueno, adentrándonos en un poco más lo que es lo científico, un poco más a ciencia cierta, la cadogénesis es el evento de separación evolutiva de una especie en ramas y sus ramas más pequeñas que forman clades. Con esto nos referíamos a que de un pajarito azul va a salir uno morado y del morado van a salir dos rosas y de los rosas uno amarillo. Se van haciendo como subclases. Este igual es un mecanismo y un proceso evolutivo de adaptación que conduce al desarrollo de una mayor variedad de organismos. En este evento usualmente ocurre cuando un pequeño grupo de organismos terminan es un nuevo nicho ecológico, a menudo en áreas distintas o cuando hay cambios ambientales causan graves extinciones, como pues por ejemplo algunas especies endémicas como la vaquita marina y así, o sea, se va perdiendo su hábitat y pues igual de acuerdo a causas graves se van extinguiendo, como igual sería la cadena alimenticia o también la caza de ellas. La cladogénesis se compara a menudo con el proceso llamado anagénesis, pero pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque por el que los cambios sean graduales conducen hacia el desarrollo de una especie nueva que sustituye a una antigua. Por lo tanto, no hay bifurcaciones en el árbol filogénico.
Como en este ejemplo les puse un salmón, un ictiosaurio y una ballena. Pues como podemos ver, son especies marinas y pues todos tienen aletitas. Simplemente cambia ya su especie y sus entidades. Por ejemplo, una ballena no puede vivir en un arrecife de coral y pues tampoco un ictiosauro. Ellos cambian de diferentes hábitats, pero por ejemplo siguen teniendo las mismas alitas, o sea, las mismas aletas. Con las mismas aletas me refiero a que pues los tres se sirven de aletas, aunque en cuanto a su estructura ósea, pues todas van a ser diferentes, porque como bien lo sabemos, cada uno tiene diferentes necesidades y es por eso que igual pues su cuerpecito cambia. Bueno, aquí igual les puse otro ejemplo de para hacer un poco más de énfasis a las ramificaciones. Tenemos que en un fruto carnoso sale, que es el punto A, y pues de aquí ya le sale una ramificación que es el punto B, que es una semilla rugosa. Más adelante tenemos un tallo leñoso, hasta llegar al punto rojo en donde tenemos que los pétalos blancos, su tallo va a ser herbáceo, sus hojas sin tricomas y su fruto va a ser seco y la semilla va a ser lisa. Pero aquí ya le salieron otras ramitas, en donde ahora los pétalos van a cambiar de color, van a ser rojos y las hojas van a ser con tricomas. Y bueno, aquí les puse unos ejemplos de rosas. Por ejemplo, tenemos una rosa rosa y pues su tallo es un poco más grueso y sus plantitas son más claras. Por otro lado, tenemos la típica y famosa rosa roja, que pues su tallo es gruesecito, pero es un poco más finito, con un poco más figura, y va a ser con astillas, y pues igual su color de sus plantas van a ser un poco más verdes fuertes. Por último, le dejamos los créditos y referencias sobre las fuentes consultadas y queremos agradecer su atención. Esperemos que les haya gustado y le hayan entendido un poco al tema. Muchas gracias.